Bien, iniciemos con el concepto de lo que es un enlace químico. Es la fuerza existente entre dos o más átomos que los mantiene unidos en las diferentes moléculas, ¿verdad? Al producirse un acercamiento entre dos o más átomos, puede darse una fuerza de atracción entre los electrones de estos átomos y el núcleo de uno u otro átomo. Si esta fuerza llega a ser lo suficientemente grande para mantener unido a estos átomos, se ha formado lo que se llama un enlace químico. Con respecto al desglose de lo que es un enlace químico, tenemos que resaltar lo que son los símbolos de Lewis, porque si no sabemos cómo desarrollar estos símbolos o expresarlos de forma práctica, no podemos entonces expresar lo que es un enlace químico. Y en 1916, Gilbert Lewis, químico de los Estados Unidos, presentó su trabajo sobre los enlaces químicos y señaló entonces la importancia que representan los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran ¿dónde? En la capa externa, un nivel externo de energía del átomo que estamos estudiando. Entonces, él señala lo que es la importancia de representar los electrones de valencia en la formación de estos enlaces químicos para obtener entonces las diferentes sustancias o moléculas. De acuerdo a él, todo átomo consta de dos partes esenciales a saber. Una, la parte central, el kernel, es decir, el núcleo del átomo con todos los electrones, exceptuando a los que ocupan la capa exterior. Y los electrones de valencia, es decir, los de la capa exterior. Estos son las dos partes esenciales que debemos conocer de un átomo, ¿verdad? Su parte central, que es el kernel, también llamado kernel, es el núcleo entonces de este átomo, con todos sus electrones, exceptuando aquellos que están en la capa externa o el nivel externo, que esos son llamados entonces electrones de valencia. Son los que están en la capa externa o la capa exterior. Para la representación de los símbolos de Lewis del átomo de un elemento se procede entonces de la siguiente manera. La primer punto nos dice, se escribe el símbolo del elemento que representa el kernel del mismo, o sea, el núcleo, la parte central del átomo está representada entonces por el símbolo del elemento que vamos entonces a analizar y a describir sus símbolos o estructuras de Lewis. La segunda parte nos dice el segundo punto que debemos seguir para representar los símbolos de Lewis. Se coloca entonces alrededor del símbolo del elemento puntos o cruces que representan los electrones de valencia de su última capa, o sea, la configuración electrónica del último nivel de energía. Recuerden que para expresar lo que son los símbolos de Lewis, necesitamos conocer su configuración electrónica y para poder representarlo necesitamos lo que es el último nivel de energía de ese elemento. ¿Ya? Este último nivel es el que se expresa, entonces, como nos dice el segundo punto, se coloca alrededor de lo que es el símbolo que anteriormente en el paso 1 se coloca, ¿ya? Primer paso, colocamos el símbolo que nos están pidiendo, el símbolo de nuestro elemento. Luego colocamos alrededor, acomodamos entonces los electrones de la última capa o el último nivel de valencia de ese electrón. Tenemos que saber eso utilizando lo que es nuestra configuración electrónica de átomo o el elemento que estamos utilizando. Bien. Por ejemplo, tenemos aquí la configuración electrónica
del último nivel, nos dice. Con respecto al hidrógeno, me parece que llegó alguien tarde. Vamos a agregarlo. Seguimos. Bien, estábamos en los ejemplos, ¿verdad? De la configuración electrónica del último nivel de energía. El hidrógeno tiene... El hidrógeno tiene una configuración electrónica de 1s1. Por tener solamente esa configuración electrónica, ese va a ser su último nivel de energía, ya que solamente consta de esa configuración. Bien. Entonces, ¿cómo lo representaríamos? Como en los electrones de valencia que se van a representar. Entonces, en mi estructura sería la cantidad 1, como nos dice aquí, un electrón de valencia. Y es el que yo voy a representar, entonces, en mi estructura, ya sea con puntos o con cruces. Eso va en lo que ustedes prefieran. Vamos entonces con el magnesio. El magnesio tiene, recuerden que para mi configuración electrónica, para realizar la configuración electrónica, yo necesito conocer ¿qué necesito conocer? Para ver si se acuerdan. Para realizar mi configuración electrónica, ¿qué es lo que necesito conocer? Necesito que participen porque al final necesito realizar una coevaluación y ahí me piden si ustedes participan o no. Así que yo necesito que ustedes participen y me respondan. ¿Qué necesito para entonces realizar mi configuración electrónica? Yo parto, ¿verdad? Me dicen, realiza la configuración electrónica al magnesio. ¿Qué yo necesito saber? ¿Qué número necesito saber para entonces realizar la configuración electrónica? Nadie. No puede ser. La cantidad de electrones que cuenta. ¿Qué necesito? Sí, la cantidad de electrones, pero ¿qué número que me da la tabla periódica? ¿Qué número debo conocer? ¿El número qué? Atómico, ¿verdad? ¿Qué es lo que me da la cantidad de electrones de ese átomo compuesto, ¿verdad? Si nos vamos a la tabla periódica, para poder realizar todo esto tienen que tener su tabla periódica, ya les había dicho anteriormente. Tienen que tener su tabla periódica para entonces buscar los números atómicos de cada elemento y así realizar entonces la configuración. Si nos vamos al magnesio, ¿verdad? Él tiene un número atómico de 12, ¿verdad? Tiene un número atómico de 12. Entonces yo tengo que realizar una configuración electrónica con respecto a ese número, utilizando lo que es el cuadro de Ashbaugh. Ya les di anteriormente, acá los tengo. Voy a abrir la ventana para que vean. Este es el cuadro de Ashbaugh. Este viene siendo lo que es el cuadro o la ley de Ashbaugh, el diagrama de Ashbaugh, que es el que se utiliza entonces para realizar la configuración electrónica de un elemento o los elementos o de un átomo, ¿verdad? Entonces, para ello yo necesito mi tabla periódica para entonces buscar lo que es el número atómico de ese elemento y mi diagrama de Ashbaugh para entonces realizar la configuración electrónica siguiendo las flechas del mismo. Entonces, si ustedes tendrán a mano el cuadro, el diagrama de Ashbaugh allá, nos damos cuenta que iniciamos en el primer nivel, ¿verdad? Sería 1s2, 2s2, 2p6, siguiendo el cuadro, el diagrama de Ashbaugh, ¿verdad? Y el que le sigue entonces 3s2. Y si yo me voy contando la cantidad de electrones que yo tengo, ¿verdad?
Me dicen que tengo 2 más 2 son 4, más 6 son 10 y 2 son 12. Entonces ya yo satisfice lo que es la cantidad de electrones, ¿verdad? De mi número atómico. Pero para realizar lo que es la configuración o los símbolos de Lewis, yo no necesito toda mi configuración, sino necesito simplemente mi configuración electrónica de la última capa de energía o el último nivel. Me voy acá. ¿Cuáles son los niveles? Los niveles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, según mi diagrama de Ashbaugh, ¿verdad? Y con respecto a la flecha, ¿verdad? Con respecto a la flecha, yo me dirijo a la configuración electrónica. Comencé con 1S2, con dirección a la flecha sigue 2S2, luegamente de acá de atrás hacia la punta, sigue 2P6 y luego 3S2. Esto de arriba es la configuración de mi magnesio, ¿verdad? En total son 12 electrones. Pero yo necesito simplemente el de mi último nivel de energía, el mayor. ¿Cuál es mi mayor nivel de energía? 3, ¿verdad? Entonces, este nivel es el que yo tomo para realizar entonces mis símbolos de Lewis. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia? ¿Qué nos dicen los electrones de valencia? Son los electrones de la última capa, del último nivel. ¿Y cuántos son? Son 3. Por eso en este cuadrito estaba que la configuración electrónica del último nivel era 3S2, 3S2. Entonces, los electrones de valencia son 2 y son los que yo voy a ubicar en mis símbolos de Lewis. Al igual que el aluminio, ¿verdad? Y todos se realizan igual. Simplemente aquí escogí la última capa, que es el último nivel, que es 3. Mi último nivel en la configuración del carbono es 2. Mi último nivel en la configuración electrónica del nitrógeno es 2 y del oxígeno también es 2. Entonces, la cantidad de electrones que a mí me queden arriba, ¿verdad? Tengo que cumplir con todos los electrones que tiene o el número atómico que posea ese elemento, tengo que acomodarlos en mi configuración electrónica. Por ejemplo, vamos a hacer el de aluminio. Aluminio, vamos a buscar en la tabla periódica. ¿Tienen tabla periódica? Me dicen cuál es el número atómico del aluminio. 13. 13, correcto. El número atómico de mi aluminio es 13, ¿verdad? Yo tengo que acomodar en mi configuración electrónica 13 electrones. Entonces yo me voy al cuadro de abajo, ¿verdad? Siguiendo la flecha. Tengo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Aquí contamos que eran 12, ¿verdad? ¿Quién sigue? Sigue 3P6. Vamos a ponerlo acá. 3S2, 3P6. Pero si yo, vamos a ponerlo aquí para que tenga más claro. 2S2, 2P6 y 3S2. Esa vendría siendo mi configuración electrónica del aluminio, ¿verdad? Pero yo en mi cuadro de Ashbaugh tengo aquí que es 6. Pero si yo cuento la cantidad de electrones que yo acomodé en esta configuración, no me equivale a la cantidad del número atómico del aluminio, sino que se pasa, ¿verdad? Entonces, en el último subnivel, que son S, P, D y F, ¿verdad? En este caso es P. En el último subnivel, yo acomodo la cantidad que yo necesito acomodar. En este caso solamente es 1. Entonces tengo 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 1, entonces 13. Porque si coloco 6, que es lo que me da el diagrama de Ashbaugh, allí
esto me permite acomodar la cantidad de electrones que yo necesito, ¿ok? Y si solamente necesitan uno para la configuración del aluminio, simplemente ponen uno, no van a colocar 6. Pueden acomodar 6 electrones, pero solamente los que necesitan. En este caso solo necesito uno. Así que en total tendría 13 electrones acomodados en mi configuración, pero la configuración electrónica del último nivel me dice que es 3, ¿verdad? Entonces el tercer nivel está conformado por 3s2 y 3p1. Entonces yo cuento la cantidad de electrones que tengo en ese nivel, en el tercer nivel, que es el último de energía. Tengo 2 más 1, en total son 3 electrones de valencia. Y esos electrones son los que voy a acomodar entonces en mis símbolos de Lewis, que serían 1, 2 y 3. Y de esa forma realizo entonces lo que es la configuración electrónica de mi último nivel o capa. ¿Tienen alguna consulta acerca de esto? Porque tengo que seguir avanzando y se me acaba la hora. ¿Todo clarito? Yo escuché a alguien que quería unirse, no sé si se fue. Bien, seguimos. Esto con respecto a los símbolos de Lewis de un átomo X, ¿verdad? De un átomo y su configuración de electrónica del último nivel. Y es en donde vamos a colocar entonces el símbolo de Lewis. Seguimos. Existen tipos de enlaces iónicos y enlaces covalentes. En el enlace iónico, este se forma entonces cuando un átomo gana o pierde uno o más electrones y se convierte en un ion positivo o un catión positivo o en un ion negativo o en un anión, ¿ya? En este caso el sodio perdió, ¿verdad?, ese electrón y el cloro ganó. Que ahí dice cuando el átomo gana o pierde un electrón. Este vendría siendo lo que es un enlace iónico. Con respecto al enlace covalente, ocurre entre dos átomos y se produce para alcanzar lo que es un octeto estable. Un octeto estable, ahorita definimos lo que significa la regla del octeto, que es una regla que alcanzan diferentes átomos para entonces tener una estabilidad. Algunos compuestos utilizan lo que es el enlace covalente y utilizan la regla del octeto para entonces ser más estable. Aquí en este caso, los electrones son compartidos en vez de perderlos y ganarlos. Aquí se comparten para entonces ambos cumplir la regla del octeto. Si pueden ver en este enlace del bromo gaseoso, que es bromo 2, esto se puede ver pues que el bromo tiene una configuración electrónica de 7 y el otro bromo también. Pero si ellos se unen, ¿verdad?, y forman un enlace, ellos comparten el electrón que les hace falta para entonces formar lo que es la regla del octeto, o sea, tener en su última capa de valencia 8 electrones. Bien, ya explicamos lo que era la estructura de Lewis, que es la representación gráfica, que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solicitados que puedan existir entre ellos. La regla del octeto, entonces, esto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, o sea, la última capa de la electrósfera. Surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, o sea, el átomo queda estable, como anteriormente les dije, cuando presenta en su última capa de valencia 8 electrones. Son los compuestos más estables que pueden existir cuando esto se cumple lo que es la regla del octeto. Para alcanzar esta estabilidad, cada elemento precisa ganar o perder electrones
en los enlaces químicos y de esta forma para ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia de cada uno de ellos. Bien, hay una excepción en la regla del octeto que es para la molécula del hidrógeno o hidrógeno gaseoso, solamente forma lo que es la regla del dueto y cada átomo de hidrógeno aporta lo que es un electrón y al acercarse los dos electrones pueden ser compartidos y al compartir entonces el par de electrones cada átomo de hidrógeno adquiere la configuración electrónica semejante al átomo del helio y se cumple lo que es la regla del dueto. En este caso vendría siendo solo del hidrógeno. Bien, aquí entonces vamos a discutir lo que es la configuración electrónica, el diagrama de Lewis y lo que es la estructura puntual de algunos compuestos. En este caso tenemos la molécula del tetracloruro de carbono. Tanto el átomo de carbono como cada uno de los átomos de cloros cumplen con la regla del octeto, como pueden ver aquí en la imagen a su derecha. Tenemos el carbono en su última capa o su último nivel, él tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Y al unirse con cada átomo de cloro, cada elemento o átomo de cloro, él adquiere 1, 2, 3, 4 electrones más en su capa, ¿verdad? Quedando estable, porque forma la regla del octeto. Su capa entonces de 4 pasó a 8. Entonces vendría siendo más estable en este tipo de enlace. Y con respecto al cloro, de igual forma, adquieren cada uno de sus enlaces con el carbono. Él tiene 7 electrones en su capa de valencia y al unirse con el carbono adquiere entonces el electrón que tiene el carbono en cada uno de los enlaces, quedando también estable y cumpliendo lo que es la regla del octeto. Y esta vendría siendo lo que es su fórmula puntual, ¿ya? Que ahorita más adelante se los voy a explicar. Vamos entonces aquí. Estos son los ejemplos que les expliqué ese día, los guardé. Aquí están, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo, a darles un ejemplo. En el trimestral, ¿verdad? O en las actividades que les mandé, les puse. Realice la configuración electrónica de la capa más externa de valencia de este compuesto, ¿verdad? Eso es lo que yo les voy a colocar en las actividades o en el trimestral. Voy a colocarles un compuesto, ¿verdad? Ustedes tienen que conocer cada número atómico de cada elemento que conforma ese compuesto, ¿verdad? El carbono tiene 6 en su número atómico y consta el oxígeno de 8, ¿verdad? En el primer ejemplo, vamos para acá. Bien, entonces vamos a realizar la configuración electrónica del carbono utilizando mi cuadro de Aufbau. Yo necesito acomodar 6 electrones en mi configuración electrónica, entonces me voy conforme a la dirección de la flecha. Sería 1s2, 2s2 y 2p6, ¿verdad? Si yo sumo 2 más 2 son 4 y 6 son 10, se me pasa, ¿verdad? ¿Cuántos necesito en el último subnivel? Solamente necesito 2 electrones de esos 6, solamente tengo que acomodar 2, ¿verdad? Entonces, este sería mi último nivel de energía. Sería 2s2, 2p6. ¿Cuántos electrones de valencia hay en mi último nivel de energía, que es 2? Son 2 más 2, son 4 electrones de valencia. Bien, esos 4 electrones son los que yo voy a acomodar entonces en mí. Vamos a realizarlo nuevamente para que
Ay, no hubiera borrado el U. Vamos a colocarlo nuevamente para que me entiendan un poquito más. Vamos a poner el otro oxígeno acá que lo borré. Entonces, este tipo de problemas son los que van a venir, ¿verdad? Para que los tengan un poquito más claros. Entonces, yo les voy a dar un compuesto y a ese compuesto tienen que realizarle una configuración electrónica. La configuración electrónica tiene que estar basada en mi último nivel de energía para entonces conocer la cantidad de electrones que yo voy a acomodar en cada átomo. En este caso, en el carbono, yo tengo que acomodar 4 electrones, ¿verdad? Vamos a acomodarlos de color rojito. Vamos a colocarlos 1, 2, 3, 4. Yo acomodo cada estructura con el fin de cumplir con la regla del octeto. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ponerlo así, que no sea en el orden que puse. Todo esto ustedes lo realizan con error, ensayo-error, ensayo-error, porque todo es a base de práctica. Ustedes vamos a suponer que ustedes lo colocan así, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Tengo mis 4 electrones, perfecto. Vamos entonces con el oxígeno. Ahorita se van a dar cuenta de que no cumple entonces con la regla del octeto. Vamos a realizar lo que es la configuración del oxígeno ahora. Vamos a marcarlo de verde. Bien, yo necesito la configuración del otro elemento que compone mi molécula, ¿verdad? En este caso sería oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8. Estas son las cantidades de electrones que yo voy a acomodar en mi configuración electrónica. Entonces tengo, conforme a la flecha me voy 1s2, 2s2, 2p6 y aquí son 10, ¿verdad? 10 electrones en total, pero yo necesito 10, yo necesito 8. Entonces en mi último subnivel yo ubico simplemente 4 electrones porque son los que necesito. ¿Listo? Entonces mi último nivel de energía sería 2 y cuento la cantidad entonces de electrones de valencia que tengo. ¿Cuántos son? 6. Porque 2 más 4 son 6 electrones. Y esos electrones son los que voy entonces a acomodar en mi estructura de Lewis. 6 electrones, vamos a acomodarlos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahorita les voy a explicar lo que anteriormente les dije, ¿verdad? Vamos a realizar el enlace con el celeste. Allá, como ustedes tienen lápiz pluma, ustedes pueden realizarlo con X para que no se confundan. Acá como tengo colores, yo lo hago con colores para que no se confundan los electrones, ¿verdad? Entonces, si yo uno, ¿verdad? Los enlaces, los electrones con estos electrones, yo voy a contar si me está cumpliendo con la regla del octeto. El oxígeno tiene 6 y él se unió con un carbono. En total, ¿cuántos tiene? ¿Alguien? ¿Cuántos tiene? Si tiene 6 y el carbono le dio uno prestado para que se estabilice, ¿cuántos tiene? 7, ¿verdad? Pero no me está cumpliendo la regla del octeto, porque yo necesito en mi última capa de valencia para que se cumplan mi regla del octeto, 8 electrones. Yo necesito 8 electrones, pero solamente tengo 7, entonces esta estructura no me funciona. Por eso, anteriormente,
las tenía ubicadas de esa forma, porque ustedes, conforme al ensayo-error, se van a dar cuenta y van a adquirir lo que es la experiencia para entonces acomodar los electrones, intentando entonces que cumplan con la regla del octeto. Entonces no me funcionó esa estructura, ahora voy a acomodar de otra forma esos electrones. Vamos con rojo. Si no me funcionó uno aquí, uno acá, uno acá, entonces yo coloco 2 electrones para formar doble enlace, ¿verdad? 1 y 2. Tiene 4 electrones que son los que necesito acomodar, ¿verdad? Ahora me voy entonces con el oxígeno. Si yo tengo 2 electrones aquí, quiere decir que acá también tengo que colocar 2 para que forme entonces los enlaces necesarios. Ya tengo 2, 3, 4, 5 y 6. 6 del oxígeno, que son los que me pide. Coloco los otros 2 acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahora sí, si realizo el enlace y la unión de esa molécula, ahora me doy cuenta que al unirse, el oxígeno tiene 6 electrones suyos y tiene 2 electrones del carbono. Entonces sí está cumpliendo con la regla del octeto. En total él tiene 8 electrones, al igual entonces que el oxígeno de acá. El oxígeno tiene 6 suyos y 2 del carbono, en total son 8. Y está cumpliendo entonces con la regla del octeto. Ahora voy con el carbono. El carbono tiene 4, tiene 2 del oxígeno y tiene 2 del otro oxígeno. Y en total él cuenta con 8 electrones y también entonces cumple con la regla del octeto. Entonces mi molécula está estable y esta sería la molécula puntual o estructura puntual del dióxido de carbono, que es el CO2. ¿Listo? ¿Comprendido alguna pregunta? Problemas de este tipo van a venir en el trimestral, así que si no comprenden algo, por favor pregunten, porque si no van a salir mal. Está todo clarito, como el agua. Bien, ese sería un ejemplo. No les voy a explicar todo porque solamente el repaso, como les dije. Si quieren copiar, ya se van a dar cuenta entonces de dónde salió cada uno, aquellos que no estuvieron presentes en la clase donde lo expliqué, que fueron los mismos ejemplos. Recuerden que el primer paso va a ser buscar el número atómico. El número atómico de cada elemento que compone esa molécula o ese compuesto, ¿ya? El segundo paso es realizar la configuración electrónica y ver entonces la cantidad de electrones de valencia que yo voy a acomodar en cada estructura de Lewis o en cada símbolo de Lewis de cada elemento. ¿Listo? Ese es mi segundo paso. Y el tercer paso entonces es buscar la manera correcta de ubicar esos electrones, cuestión de que me cumpla entonces con la regla del octeto, ¿ya? Eso es a lo que tienen que llegar, a lo que es cumplir con la regla del octeto para que esa molécula sea estable. ¿Listo? Bien, seguimos pues. Seguimos. Aquí también tenemos un ejemplo. Otro ejemplo aquí. Una molécula más grande, que es el ácido sulfúrico. Bien. Su átomo central es el azufre. El azufre en su última capa tiene 6 electrones de valencia. Como pueden ver, se acomodaron aquí. El oxígeno tiene 6 igual
y se une a cada enlace a un enlace de el azufre para entonces darle a él estabilidad con sus 8 electrones de valencia, ¿ya? Y entonces el hidrógeno se une al oxígeno en cada extremo, él formando entonces lo que es la regla de dueto. Existen dos tipos de enlaces covalentes, son los polares y los no polares. Los polares, el polar o el covalente no polar es aquel que se lleva a cabo cuando se unen dos átomos iguales y por lo mismo con la misma electronegatividad. Poseen entonces la misma electronegatividad cuando se unen dos átomos iguales. En este caso, un ejemplo sería el hidrógeno, es el primer elemento que presenta este tipo de enlace, por ejemplo, cuando dos átomos comparten sus electrones. Con respecto al otro enlace covalente, en este caso enlace polar, es un enlace en el que los electrones se comparten desigualmente. Se denomina entonces covalente polar, ya que uno presenta más electronegatividad que el otro, ¿ya? Cuando vamos a decir, si les pongo, clasifique como si los diferentes compuestos, si poseen un enlace covalente polar o no polar. O sea, ustedes se van a lo que es la electronegatividad que está ubicada en la tabla periódica, ¿ya? La tabla periódica nos da toda la información de todos los elementos, todas sus propiedades. En este caso es la electronegatividad. Entonces, si yo veo que un compuesto, ¿verdad?, difiere de electronegatividades, entonces decimos que está enlazado por un enlace covalente no polar. ¿Listo? Ahora nos vamos con el tema del número de oxidación, ¿verdad? Que fue el último que expliqué la clase pasada. Y nos dice que se define como la carga que debería estar presente en un átomo del elemento si los electrones en cada uno de sus elementos pertenecientes al átomo más electronegativo. Las reglas que debemos tener en cuenta para determinar el número de oxidación son las siguientes. El 1, o la primera regla, nos dice que el número de oxígenos de un elemento en estado libre es 0. En cualquier compuesto, entonces, el número de oxidación, la suma del número de oxidación de todos los elementos es igual a 0. En un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación de sus elementos constituyen, entonces, es igual a la carga de dicho ion. Y la 4 nos dice los elementos del grupo A presentan números de oxidación más 1, donde los de 2A serán más 2 y los de los 3A serán más 3. El número de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros, en donde es menos 1. Y generalmente el oxígeno presenta un número de oxidación menos 2 en la mayoría de los compuestos, excepto entonces en los peróxidos, en donde es menos 1. Recuerdan que el número de oxidación, siempre voy a conocer lo que es el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Le voy a subrayar siempre el número de oxidación que yo necesito conocer, que ustedes necesitan conocer, ¿verdad? En este caso los escribí de rojo. Vamos a ver si aplicamos un ejemplito aquí. Vamos a pasar el ejemplo. Déjenme ver si los tengo acá. Yo creo que sí los tengo. Aquí está. Bien. Aquí tengo los ejemplos que les puse acá en la diapositiva, ¿verdad? Yo necesito conocer el número de oxidación de los que están en rojo.
Entonces, ¿cómo era que se realizaba esto? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es poner mis subíndices, ¿verdad? Arriba. El número de oxidación de cada elemento. En este caso, el oxígeno siempre va a contar con -2, menos entonces en lo que son los peróxidos. Tenemos que el número de oxidación del oxígeno, nos dice la regla, es -2. Vamos a ponerlo en otro color. -2. Bien. Entonces yo coloco la incógnita que yo necesito conocer. En este caso viene siendo el carbono, que es X, ¿verdad? Vamos a poner la incógnita como X. Y como pueden ver, él no está elevado a ningún número. Entonces quiere decir que no es un ion poliatómico como este que está elevado a la -2 o como este que está elevado a la -1. Entonces nos dice que tenemos que igualarlo a 0 según la regla, ¿verdad? Entonces inicio. El subíndice lo multiplico por la cantidad de átomos que tengo de cada elemento. X por 1 es X. X sería -2 por 2 menos 4. Es igual. Entonces, como no tengo ningún número elevado aquí, no es ningún poliatómico, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago en el siguiente paso? Vamos a ponerlo más grande para que vean mejor. En este caso, entonces, vamos a despejar X para conocer entonces la cantidad o el número de oxidación de ese elemento que yo tengo ahí. Entonces sería, tengo -4 del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, al pasarlo para el otro lado, ¿cómo pasa? Positivo, ¿verdad? Entonces, +4 más 0 es igual a ¿qué? A 4, ¿verdad? Más 4. Recuerden que tienen que poner los signos, ya que hay unos que dan negativo, hay unos que dan positivo. Así que, por favor, siempre pongan sus signos. Entonces, aquí el número de oxidación que utilizó el carbono es igual a +4. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No entendí. Pregunten ahora porque en el trimestral nadie les va a decir. Así que pregunten. Recuerden que el oxígeno siempre va a utilizar un número de oxidación -2. Es lo primero que ponemos, -2. Si no es un oxígeno el que está en una molécula y no conocen su número de oxidación, no se preocupen que yo se los voy a dar, como en el caso de la actividad. Les mandé a buscar varios números de oxidaciones de diferentes compuestos y sabía que no iban a conocer los que tienen ahí, así que yo se los di, ¿verdad? Entonces, de igual forma voy a hacer en el trimestral. Bien, vamos entonces a multiplicar, a generar mi ecuación. ¿Cómo empiezo? Bien, X por 1, X. -2 por 4, -8. Igual. ¿A qué? A la cantidad o a la carga que yo tengo en mi ion poliatómico. Acá no tenía nada, pero acá sí tengo -2, entonces yo igualo a -2. Ahora sí voy a despejar X. X es igual, tengo -2 de este lado, lo dejo ahí. El 8 está
negativo del lado izquierdo, si pasa hacia el otro lado de la igualdad, pasa con signo contrario, así que pasa con como más 8. Entonces, x es igual, y menos 2 más 8 sería igual a más 6, ¿verdad? Entonces, el número de oxidación que utilizó el azufre, que es mi incógnita, en este compuesto es igual a más 6. ¿Listo? Vamos a hacer ahora la última, que ya se nos va el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Pregunten ahora porque en el trimestral no pueden preguntar. Tienen que desarrollar ustedes solos. Está todo clarito con los símbolos de Lewis. Recuerden también que el símbolo de Lewis, necesito mi número atómico para entonces realizar la configuración electrónica de la última capa de valencia, y eso entonces es lo que voy a representar en mi estructura o en mis símbolos de Lewis. Y aquí, en los números de oxidación, recuerden que primero tengo que generar la ecuación, entonces para entonces despejar lo que es mi incógnita y así conocer el número de oxidación que yo necesito conocer. ¿Alguna consulta? Todo está claro. Ya voy a cerrar aquí. Eso sería todo lo que viene en el trimestral. Recuerden, por favor, enviar sus asignaciones. Las asignaciones que deben, que no han enviado, envíenlas, porque voy a dar la fecha límite en el cual tienen que entregar también el trimestral, ya que tengo que sacar promedio, ¿verdad? Y enviar notas. Así que tienen que, por favor, enviar sus actividades a tiempo. Eso sería todo, entonces, por la tarde de hoy. Entonces, en la próxima semana iniciaremos tema nuevo. Recuerden entregar sus actividades y pues lean bien, desarrollen bien y apliquen. Cuando yo explico algo, trato de explicarlo con todos los pasos y yo quiero que esos pasos los apliquen en el desarrollo de las actividades o en este caso el trimestral, ¿verdad? Yo los mando a realizar los símbolos de Lewis. Simplemente me ponen lo que son los puntos. Yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes me representen todo lo que yo les explico, ¿verdad? Iniciando con la configuración electrónica de mi última capa, y yo sé que ustedes están viendo la cantidad de electrones que van a ubicar entonces en ese símbolo o estructura, porque si me salen simplemente con el símbolo de Lewis, eso yo no lo creo, ¿ya? Yo necesito saber que ustedes están aplicando lo que yo les estoy explicando. Así que todo eso es punto, es puntaje. Si no me realizan los pasos que yo realizo, bajo punto. Yo necesito saber que ustedes me están comprendiendo y que están aplicando todos los pasos que yo pongo. ¿Listo? Así que lean bien el examen, realícenlo correctamente, sigan indicaciones, no me tachen, no me borren, porque también bajo puntos. Y recuerden subir sus actividades. Esto sería todo. Nos vemos entonces la próxima semana o cuando nos corresponda.